¿Alguna vez has sentido que llegaste a tu punto de quiebre? Que diste todo de ti y que ya no queda nada dentro? ¿O alguna vez has sentido que tocaste a fondo? Que no hay un paso que seguir o un lugar a donde ir. Bueno, pues déjame decirte que estás hablando con alguien que también pasó por ahí. Y antes de que te vayas, déjame presentarme. Hola, soy Mari y sí, tengo depresión. Y después de haber pasado meses en los que lloraba día y noche porque me sentía mal y no sabía qué más hacer, entendí que todo ese dolor lo puedo usar como una herramienta para ayudar a quienes están pasando por la misma situación por la que yo alguna vez pasé. Así que hoy estoy aquí porque me gustaría hacer esa ayuda que me hubiera gustado recibir, ese mensaje que me hubiera gustado escuchar, ese consejo que me hubiera también gustado escuchar. Pero yo no sé tú, pero yo por lo menos no confío en la gente que habla del tema sin haberlo vivido en carne propia. Y no me malentiendas, está genial tener una perspectiva científica que respalde todo lo que sentimos día a día. Pero creo que todos sabemos que la teoría no es nada si no hay práctica. Así que hoy te quiero compartir un poquito de mi historia para que veas que no estás solo, que hay muchas personas más pasando por la situación en la que tú estás pasando y que sí hay una manera de salir de ahí. Así que si te sirve, ponte cómodo y bienvenido y bienvenida. Bueno, creo que para entender un poquito el contexto de la depresión, tenemos que remontarnos a esos pequeños hábitos o esos pequeños factores que aportaron a que esto se desarrollara incluso cuando era chiquita. Eh, la mayor parte de mi infancia sufrí bullying. Entonces, siempre estaba condicionado a comentarios de que todo lo hacía mal, cualquier cosa que yo hiciera estaba mal o era fea, era incorrecta, y que bajo ninguna circunstancia una persona podía relacionarse conmigo porque yo no tenía nada lindo para ofrecer. Entonces, como crecí siendo muy insegura de mí misma, me odiaba demasiado de chiquita y siempre me sentía mal conmigo misma porque todos los intentos que yo hacía por tratar de encajar en algún lugar, tener algún tipo de relación con alguien, siempre eran frustrados. Entonces, eso cuando era chiquita. Y también crecí en un entorno familiar en el que creo que todos hemos crecido, que es como, usted no tiene razones para llorar, quiere que le dé razones para llorar, venga, venga y le demuestro por qué se llora. Así que todas las emociones que yo tenía siempre eran muy exageradas o hay cosas peores en el mundo, hay niños muriéndose de hambre y tú tienes 3 platos de comida al día, entonces ¿por qué lloras? O sea, qué estupidez. O llorar no soluciona nada, deja de perder el tiempo. Entonces también crecí siendo como muy, muy reservada con mis cosas porque siempre eran minimizadas en todas partes. Y eso me llevó a que grande me convirtiera en esa persona que nunca recibía ayuda, sino siempre era la que ayudaba. Entonces, con mis amigos, nunca jamás en la vida al día de hoy demostré que me sentía mal o que podía estar en mi peor momento, pero si alguien me decía, hey María, ¿no me ayudas con esto? Dale de una en que te ayudo. Y creo que muy probablemente la mayoría de mis amigos se enteren de lo que yo pasé viendo este video porque nunca demostraba emociones y a pesar de que yo no tuviera nada más para dar, no tuviera energía, no tuviera ganas de todo, siempre era yo la fuerte, la que no podía estar mal porque entonces quién iba a ayudar a los demás. Y muchas veces, bueno, creo que hasta el día de hoy, cargo responsabilidades que no me corresponden a mí. Entonces, bueno, nos remontamos a pandemia, tenía como unos 12 años tal vez. Eh, Y creo que todo empezó ahí. Creo que en pandemia fue cuando se juntaron todas esas pequeñas cosas, todos esos pequeños factores que de chiquita había interiorizado y con los que había crecido, que llenaron como el vaso de agua para que ya, listo, la depresión como se detonara. Entonces, obviamente yo era muy chiquita, tenía un montón de síntomas que ahora sé que son propios de la depresión, pero en su momento no tenía ni idea que eso existía. Yo solo me sentía mal. En la casa estaba con mi familia todo el tiempo, pero me sentía sola. A veces lloraba
lloraba sin razón, o yo estaba en clases virtuales, apagaba el computador y me ponía a llorar. Y eran horas y horas llorando y ni siquiera sabía por qué lloraba. Y me sentía culpable de llorar. Porque lloro, no tengo COVID. ¿Cuántas personas se están muriendo? Y yo estoy aquí en mi casa. ¿Cuántas personas se quedaron sin una fuente estable de ingresos, sin comida? Y yo tengo comida en mi casa, tengo luz, tengo internet, tengo colegio. Entonces, todo empezó ahí. También el encierro siento que fue como mi zona de confort, porque me podía quedar ahí todo el tiempo. Y mi cuarto se convirtió como en mi búnker, ¿sabes? O sea, era mi lugar seguro y, y podía llorar y todo lo que quisiera y podía pasarme todo ahí y estaba bien. Y obviamente en pandemia no tuve muchos amigos que digamos. Me acuerdo muchas veces como la primera vez que yo digo como que sentí como, como una tristeza más de lo normal fue un día que me peleé con unos amigos y fue virtual todo y yo pagué el computador y todos me bloquearon de todas partes y yo ya no tenía nada que hacer, no tenía con quién jugar, no tenía nada. Y ahí fue como la primera vez, me acuerdo que era de noche, y ahí fue como la primera vez que dije, o sea, como que me sentí mal de verdad. Ya llega el 2022, sacó la pandemia, todo genial, yo me cambio de colegio, tengo nuevos amigos increíbles, unas amistades hermosas que yo nunca pensé encontrarme amistades tan bonitas y que para mí era algo muy fuera de lo normal porque yo nunca había tenido amigos de verdad y todas las amistades me habían enseñado que siempre pasaba algo malo, que no había que confiar en nadie porque todos te iban a traicionar, que tú podías dar y dar y dar, pero jamás ibas a recibir algo. Entonces descubrí estas amistades increíbles, hermosas, y los síntomas que empecé a tener ahí ya fueron síntomas físicos. Porque es que la depresión no es solo sentirse triste ya. La depresión es sentirse cansado, la depresión es no poder dormir, la depresión es que no me puedo concentrar, la depresión es que ni siquiera me acuerdo que desayuné esta mañana, que mi cuerpo no tiene energía para nada, que se me bajan las vitaminas, que estoy casi que anémica. Todo ese tipo de cosas también es depresión y la gente muchas veces no lo entiende y cree que es como, ay, estás triste, qué estupidez que estés triste, o sea, ponte feliz, o sea, por favor, tienes todo en la vida porque te vas a poner triste. Pero es que la depresión también es un estado de cansancio crónico, cansancio extremo crónico. Yo me acuerdo que yo estaba en clases y yo me dormía en clases. Eran las 8 de la mañana y yo estaba prestando atención, todo lo que tú quisieras y me quedaba dormida. Y la verdad no sé cómo hice para mantener mi rendimiento académico tan alto durante tantos años. Porque, por ejemplo, hasta este año mi rendimiento académico empezó a bajar. Pero por una situación muy compleja que ya más adelante te explicaré. Pero sí, estaba cansada, agotada de todas partes. Y luego llega el 2023. Creo que ahí fue como que yo ya empecé a ser un poquito más consciente, como que ya era un poquito más grande y podía como empezar a ver cosas que de pronto a mis amigos no les pasaban o cosas que de pronto antes no me pasaban y ahora sí me pasan y que de pronto yo de chiquita pensaba que estaba bien o que era normal o que como te digo ni siquiera me daba cuenta porque era una niña de 11 años, pero ya era un poquito más grande y ya podía empezar a identificar esas cosas. Lo que a mí más me pateó en ese periodo fue el insomnio. Yo no dormía absolutamente nada. Yo podía pasar 6 días seguidos sin dormir y que cuando me diera sueño, durmiera, entre comillas, porque nunca me quedaba profunda y el sueño es una porquería, como una hora y me despertara otra vez. Y no tenía pesadillas, no, mi almohada no era incómoda, no, mi cama estaba nueva, no era eso, porque esa también es la otra, ¿no? Ay, es que seguro es porque tu almohada está mal, dale la vuelta a la almohada. O, ay, es que es porque tú no apagas las luces para dormirte, así nadie duerme. No, así no funciona. O sea, que tú no duermas por ese tipo de cosas, genial, pero es que las personas que tenemos depresión hacemos de todo para dormir y resulta que cuando me duermo me despierto más cansada de lo que estaba antes. Me acuerdo que yo llegaba al colegio con ojeras, pero, o sea, mejor dicho, parecía un oso de anteojos.
Y mis amigos me decían, Mariana, ¿tú dormiste algo? Eso era lo que me decían, ese era el saludo. A mí no me decían, hey, hola, ¿cómo estás? Me decían, Mariana, ¿qué te pasó? ¿Tú dormiste? No, no dormí. Me metí medicamentos cuantos quieras, obviamente formulados por un médico. Un montón de cosas, que si higiene de sueño, que si aromaterapia, que si luces, que si meditación, todo. Y no había manera de que yo durmiera. Y ahí también empezó a pegarme un poco la parte social. Digamos que gracias a que yo había crecido con bullying toda mi vida, como que había desarrollado como esta habilidad de que no me importaba mucho la gente. Me había acostumbrado a estar sola, entonces pues si alguien, o sea, si alguien no estaba conmigo, pues normal, o sea, así he crecido. A mis amigos les pasaba, por ejemplo, que, no sé, que no, mi mejor amiga, que no podía ir sola al baño. Y era como, y siempre tenía que estar con alguien, o que en la mesa del comedor sentémonos todos juntos. Bueno, está bien, pero si no pasaba eso, pues era mi diario vivir, era mi normal. De hecho, a mí se me hizo muy raro que cuando yo llegué al colegio nuevo y hice amigos, como que en las clases hablara con alguien. Yo nunca hablaba en clase con nadie porque yo no tenía amigos. Entonces fue súper raro. Pero como que aquí me empezó a pegar más el que es como esta gente fastidiosa, que no es bullying, sino que es como, porque ya me sabía cómo defender un poquito, ¿sabes? Entonces como que ya no dejaba que me la montaran, porque ya estábamos grandes, ya podía contestar, ya no era como tanto de que me la montaran a mí y ahí excluía, ¿no? Sino como que ya podía como responder. Pero esa tensión constante, aguantarme gente, cansona todo el tiempo, eh, cuando yo estaba tan cansada, como que no me colaboraba mucho con mi estado de ánimo. O sea, estaba literalmente sobreviviendo como para que me vinieran a joder todo el día por estupideces que eran como, bro, consíguete una vida, o sea, no tienes nada más que hacer. Y me empezó como a pegar eso, como a desgastar aún más de lo que ya estaba. En 2023 fue cuando yo por primera vez como pedí ayuda, como en serio, porque lo que les digo, como que mis papás siempre eran, ay no, pero, o sea, hay gente muriéndose y tú estás aquí bien, no llores. No vas a solucionar nada, entonces vale huevo. Y yo me guardé todo eso, me guardé todo eso y lo que te digo, yo lloraba todo el tiempo pero llegué al punto en el que ya verdad no podía más y no sabía qué hacer. Y ahí fue cuando empezaron los pensamientos de me quiero morir, yo no quiero estar aquí. Yo me acuerdo que yo llegaba al colegio por la mañana y antes de que empezaran las clases me metía al baño y lloraba de la frustración de yo porque estoy aquí, no quiero estar aquí, estoy cansada, o sea, yo siquiera para qué vivo, como todo me sale mal, o sea, para qué lo sigo intentando si el resultado igual no va a ser bonito, o sea, como para qué me desgasto. Y cuando ya empecé con las cosas de me quiero morir, no me quiero despertar mañana, le dije a mi mamá. Le había dicho muchas veces, pero como que nunca había encontrado una respuesta. Y un día ya como que le dije literalmente llorando como, ya no puedo más en serio. Y ahí fue cuando la primera vez como que me llevaron a un psicólogo. Ah, esa es otra. De chiquita había estado muchas veces en psicólogos por lo que me hacían bullying y el tema. Pero curiosamente la respuesta de las increíbles psicólogas con las que me tocó estar era que era mi culpa todo. Y yo era el problema. Y es que esos niños tenían problemas en casa y como yo sí tenía una familia funcional, entonces que tuviera paciencia. Que como yo era una buena persona, tenía que dejar que ellos expresaran su dolor en mí porque ellos no estaban bien y yo sí. Entonces que dejara de ser tan grosera y tan envidiosa y que los tratara bien a ellos y que me aguantara las cosas. Y que sí, que al final el problema era yo. Entonces, cuando me volvieron a mandar con un psicólogo, tuve mucho miedo porque dije, no, pues, o sea, ya sé que me vas a decir que soy lo peor. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya lo sé. Sí, o sea, vivo con ese pensamiento constante. ¿Para qué me vas a llevar allá? Pero el psicólogo que me tocó, gracias a Dios, fue un buen psicólogo.
y me dijo como, yo creo que tú tienes depresión, me toca mandarte a un psiquiatra para que te vea bien. Y la respuesta de mis papás fue, ese psicólogo no sabe, hay que cambiar de psicólogo. Cambiamos a otro psicólogo y nos dijo exactamente lo mismo. Entonces llegamos a un psiquiatra, el psiquiatra me dijo como, sí, hay que medicarte. Y desde el 2023 estoy medicada. El 2023 horrible, fatal, pero llega el 2024 y los medicamentos como que, a pesar de que se demoraron un poquito en encontrarme como que era lo que me tenían que dar para hacerme sentir bien, lo lograron. Entonces el 2024 fue un año increíble. Yo creo que el mejor año de mi vida. Yo estaba bien, los medicamentos estaban bien. A pesar de que no, mi cerebro no estaba funcionando como esperaría que funcionara, eh, dentro de lo que cabía de las alteraciones químicas y lo que implica que tengas depresión y que tu cerebro esté en modo de supervivencia todo el tiempo, funcionaba bastante bien. En el colegio me iba súper bien, tenía amigos, súper bonito, todo. Tuve novio, me cuadré con una persona que amaba, o sea, lo amaba con todo mi ser, entonces todo genial. Pero llegué al final del 2024 y ahí fue mi punto de quiebre. Bueno, de hecho no, fue el 2025, pero esa historia te lo voy a contar en el siguiente video, porque creo que ya está muy largo y que te explique tanto caos merece un poquito más de tiempo. Entonces, gracias por ver este video y nos vemos en la segunda parte.